Hallo, en este vídeo vamos a continuar con los verbos, con lo básico para empezar. Y aquí vamos a ver una parte chunga del alemán, lo que hay que saber al empezar de verdad. Siguiente clasificación de verbos, separables e inseparables. Los separables, ¿de qué va esto? Son verbos compuestos por un prefijo concreto, que ya te dice que va a ser un verbo separable, pegado a un verbo en infinitivo que ya existe. Y no tienen por qué ver un verbo con el otro. Por ejemplo, el verbo absagen significa cancelar. Ese ab forma parte de la lista de prefijos que te dice ya que va a ser un verbo separable. En cambio, el verbo sagen significa decir. No tiene nada que ver, menuda la gracia. Bueno, importante de estos verbos. El prefijo va al final de la frase, por lo menos en el presente y en el pretérito. Por ejemplo, ich sage den Termin ab, que esto viene a significar cancelo la cita. Y como veis, si quitas ese ab, te has cargado el significado de la frase. ¿Qué más? El participio. El participio de estos verbos se formará con el prefijo pegado al participio del verbo, que suele ser el que más raíz más la b. Por ejemplo, del verbo absagen, el participio será abgesagt. En cuanto a los inseparables, pues son verbos con un prefijo concreto y una lista de esos prefijos que ya te dicen que va a ser inseparable, pegado a un verbo que ya suele existir. Por ejemplo, el verbo verkaufen, vender. Ese VR te indica ya que va a ser inseparable, forma parte de esa lista. En cambio, el verbo kaufen es comprar. ¿Qué es lo importante de este tipo de verbos? Que queda todo junto, menos mal, ¿verdad? Por ejemplo, ich verkaufe einen Stuhl. Esto significa vendo una silla y se queda junto, no tiene más misterio. El participio de estos verbos se compondrá por el prefijo más la raíz del verbo más una T. Por ejemplo, del verbo verkaufen, verkauf. Como veis, no llevan esa partícula ge que llevan los verbos regulares y el caso de por lo menos la mayoría de los verbos separables. Bueno, siguiente cosita del alemán, verbos con su y sin su. ¿De qué va esto, no? ¡Qué gracia! Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que con esto se va a aplicar a los verbos cuando hay dos verbos, uno de ellos en infinitivo, cuando los dos tienen su completo significado. No se aplica a cuando hay dos verbos y uno de ellos es el auxiliar del otro. En este caso no, solamente cuando los dos tienen su significado. Bueno, verbos con su. Tened en cuenta, esta partícula su no va a funcionar aquí como preposición. Si lo buscáis, veréis que es una preposición también, pero en estos casos, en este caso concreto que estamos viendo, solamente es pura gramática, es como una partícula gramatical, no tiene traducción. Y bueno, con su van a ser casi todos los verbos, con lo cual es mejor aprender los que no llevan su, que es la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿de qué va esto? Vamos a poner un ejemplo. En la frase, intento aprender algo. Esto en alemán sería Ich versuche etwas zu lernen. Vamos a descifrar esto. Ich versuche es yo intento. Ese algo es ese etwas. Como hemos dicho en el vídeo anterior, los complementos van entre los dos verbos. Y lernen, el aprender, va al final. ¿Qué pasa? Versuchen es un verbo de los que va con su, no forma parte de la lista sin su. Por lo tanto, es Ich versuche, yo intento, etwas zu lernen. Ese su no tiene una traducción al español, como veis. Es una partícula gramatical y hay que añadirla sencillamente porque el versuchen forma parte de uno de esos verbos que no llevan su. Así de claro. Y eso hay que sabérselo ya. Bueno, ¿y cuáles son esos verbos sin su? Para intentar simplificar las cosas, ya veis por qué. Son los verbos modales, que ya se vieron en el vídeo anterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Por ejemplo, en la frase quiero comer será ich will essen. Como ves, no hay ningún su antes del essen. Son los verbos sin su. No hay ningún su antes del otro infinitivo. Los verbos de movimiento, gehen, ir, comen, venir, fahren, que es ir pero utilizando un medio de transporte, una bici, un coche, lo que sea, laufen, que según el contexto será correr o ir, los verbos de sentidos, como por ejemplo sehen, ver, hören, oír, spüren, que es sentir, y fühlen, que también es sentir, pero este se suele utilizar como reflexivo, añadiendo ese sí. Si fühlen es sentirse. También el verbo lassen, que significa dejar, bleiben, que significa quedarse, que no es reflexivo en alemán, pero en español sí. Verbos como lernen, que es aprender, lehren, que es enseñar, helfen, que es ayudar.
Y en concreto sí que he visto en algún sitio que finden, que es encontrar y haben, cuando están relacionados con un complemento de lugar, tampoco llevan su. Esto por lo menos que os suene, pero esta lista de verbos, cuanto mejor os la sepáis, mejor. Y bueno, ¿qué es lo importante de estos dos vídeos? Tanto de lo básico para empezar uno como de este vídeo que acabo de hacer. Hay que saberse las terminaciones de los verbos regulares. Aunque haya luego acepciones y todo eso, se ahorra mucho trabajo. Hay que saber cuáles son los verbos auxiliares y los modales. Cuando te digan un verbo modal, tienes que saber a qué verbo se refiere. Hay que saber que existen los verbos separables e inseparables y de qué va la historia. Los verbos con y sin su, sobre todo los de sin su, hay que sabérselos, por lo menos que suenen. Es bastante importante para la gramática, sobre todo para escribir. Y lo que yo aconsejaría es practicar eso de que los complementos vayan entre los verbos, tanto entre verbos conjugado en infinitivo como los verbos compuestos, que eso lo mencioné en el primer vídeo. Esto cuesta más de lo que parece. Yo creo que es lo que más me costó. Eso yo ayudaría ya a que se empezara a practicar desde el principio. Cuando sepáis dos verbos, empezar a practicar frases para meter las cosas entre medias de los compuestos y de los otros, porque es una cosa que cuesta bastante en la práctica. Y bueno, hasta aquí ha llegado el tema de los verbos, lo básico para empezar. Son ideas generales, ya lo sé, pero espero que os ayuden un poquito para no encontrarlo todo de golpe. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. ¡Chus!